Díceme la gente, estamos hoy preparadísimos para hablar de historia, para reírnos, para tirar caja, para contar la historia, para dibujar sobre un personaje muy importante para la humanidad en general, pero también para el siglo XX. Inclusive la revista Times en el 99 la nombró como una de las personas más importantes y más relevantes del siglo pasado, el siglo XX. La mujer de la cual vamos a hablar hoy se llama Rosa Parks. Esta mujer tan importante para la lucha contra el racismo es una historia candente con lucha, hubo muertes, también muchas felicidades porque se lograron muchas cosas a partir de lo que estaban exigiendo los afrodescendientes, las comunidades negras en los Estados Unidos, específicamente en el sur de los Estados Unidos, que estaban siendo segregados. Abra sus ojos como si le fuera la chargota así, porque le voy a contar la historia de Rosa Parks. Estoy listo. El boceto que tenemos preparado. Comencemos a contar la historia de Rosa Parks. Realmente se llama Rosa Louise McLaughlin. Ella nació el 4 de febrero de 1913 en Alabama, el sur de los Estados Unidos. Entonces ahí arranca todo el pedo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos atravesó años atrás una época de esclavitud de personas afrodescendientes. Muchos eran esclavos que habían sido traídos de África. Muchos los trajeron obligadísimos, metieron en barcos. Y no solo los Estados Unidos, regaron a muchos por muchísimas partes de todo el continente americano. A una cantidad enorme lo que hacían era que los separaban de sus familias. Los regaban en diferentes granjas, diferentes haciendas. Inclusive muchos podrían ser hermanos, que los iban separando. Separaron familias, separaron hermanos, separaron hijos, separaron un montón de personas. Y en Estados Unidos, especialmente en el sur de los Estados Unidos, había muchos campos de algodón. Entonces, ¿qué pasaba? Estados Unidos pasó por un momento también una guerra y se agarraron, papi, entre los mismos. Estados del norte y estados del sur y se agarraron y se volvieron chicos. Y entonces hubo una brecha muy marcada. Quizás muchas personas plantean que es que en el norte de los Estados Unidos no había racismo. Posiblemente sí había, pero no de la manera tan segregada como si lo había en el sur de los Estados Unidos. En el sur habían un montón de leyes absurdas. Muchos establecimientos públicos, colegios, buses, baños, calles, inclusive parques estaban siendo segregados. ¿Qué es segregado, papi? ¿Qué es segregado? Segregar es dividir. Entonces Rosa Parks, su madre y su padre vivían juntos y toda la vuelta, pero cuando ella tenía apenas 2 años, la mamá se separó de su padre y se fue para la casa de sus abuelos. Ellos eran ex esclavos de la esclavitud que ya en ese momento supuestamente no existía. Digo supuestamente porque digamos que en términos legales ya no existía la esclavitud, pero muchas personas afrodescendientes seguían trabajando para muchas personas blancas y trabajando en condiciones paupérrimas porque no eran los mejores salarios. Una persona afrodescendiente no tenía el derecho de votar. Había una ley súper absurda que decía que sí podían votar, pero que tenían que tener unas condiciones de escolaridad y les negaban inclusive el acceso a muchos colegios. Cuando estaban llegando casi al finalizar sus estudios, los expulsaban, no podían estudiar en las mismas universidades. Había una separación, una brecha muy pero muy marcada que generaba demasiada desigualdad. Por eso para mí todavía los seguían viendo como unos esclavos, porque muchos trabajaban, eran para los blancos siendo jardineros, plomeros, secretarios, secretarias, costureros, costureras, mayordomos. Digamos que ya no existía la esclavitud desde la legalidad, pero en la práctica casi que las condiciones seguían siendo las mismas, ¿cierto? Por la segregación. Entonces pílleme lo que pasaba. Rosa Parks y yo, ya esa chiquitica, pero ella fue creciendo y la complejidad se fue volviendo un pan de cada día en su vida. Los parques no podían ir a los mismos parques de la calle a jugar. Vamos a jugar rayuela. ¿Cuál es su rayuela? Ábrete acá, que bueno, eso es de su color. Eso era muy duro para un niño entenderlo. La cuestión ahí es que todo esto no era que había 3, 4 pelagatos blancos que decían, colame, ahorita acá, que no sos de mi color, no te va a prestarme el baño y que te voy a matar. No, el mismo gobierno, jueces, gobernador, los policías, todos los entes de control estaban a favor de la segregación. Entonces, en este contexto de segregación en lo del sur de los Estados Unidos, ella está en Alabama. Entonces, que ella se muda ya más o menos de 17, 18 años, se va para Montgomery, conoce a quien va a ser su esposo, casi que hasta que se muere él, que él se llama Raymond Parks. Ella adoptó el apellido de él, por eso ella se conoce como Rosa Parks. Ella antes de casarse con Raymond, ella estaba trabajando como costurera en Montgomery. Él era barbero, pero él pertenecía a una organización que llamaba NAACP, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Ella cuando cumplió 16 años, que su abuela y su madre enfermaron, ella salió del colegio, entonces no había terminado de estudiar. Cuando ya se casó con Raymond, a ella lo que le tocó fue terminar el colegio. Entonces ella terminó el colegio en 1939.
2003 y seguía trabajando como costurera. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento las personas afro eran una mano de obra súper importante para el músculo económico y social del sur de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, no solo ella hacía parte de empresas, sino que habían muchas otras personas afrodescendientes que tenían que tomar el transporte público todos los días. Acá hay un dato y es que los buses estaban divididos. Usted entraba al bus, la mitad de adelante eran de personas blancas. Había una línea inclusive blanca que dividía el bus. Si usted era una persona afro, usted tenía que subirse por adelante, pagar el pasaje, pero se tenía que volver a bajar del bus. Y así pasaba en ese momento, se tenía que montar por la puerta de atrás. Pues yo sé que usted está pensando qué cosa tan estúpida, pero es que ¿quién dijo que el racismo es algo lógico, es algo chévere, es algo bacano? Obviamente no, es racismo, es una cosa súper estúpida. ¿Qué pasaba? Que si una persona afro se montaba por la puerta de atrás y estaba sentada atrás, el conductor del autobús podía, él tenía la potestad casi que de funcionar como un policía dentro del bus. Si el conductor llegaba y miraba para atrás y veía una persona blanca de pie, podía fácilmente decir, hey, un afro que se me pare. Obviamente ellos no decían, hey, un afro, ellos eran demasiado racistas y decían, negro, negro, negro. Había un montón de palabras que usaban de una manera despectiva para hacerlos sentir mal y obviamente para burlarse de ellos. Lo que pasaba era que la ley estaba para ellos. O sea, primero valía más la comodidad de una persona blanca que una persona afro. Estamos hablando más o menos de 1942. Rosa Parks, ¿qué pasó? Ella un día se montó cansada. Ella entró al bus, entró por delante, derecho iba a seguir, no se bajó a montarse por detrás y el conductor le dice, bájese y móntese por detrás. Pero ella dijo, no, no me voy a bajar. Ya sabía todo eso y ya era consciente. Recuerde que sus abuelos eran ex esclavos, también eran personas que defendían los derechos no solamente de los afros, sino de las personas en general. Y le dijo al conductor, no, perro, no, desayunó a la cráneo, que es que bobito, que es que bobo, que ya estoy subida, porque me tengo que bajar, volver a subir. Entonces el conductor se enojó y la tarbañó y le dijo, se baja, y entonces ella, de tanto alegar ahí, ella dijo, yo no me vuelvo a montar en ningún bus que maneje esta persona, te quedé conociéndome racista. Ese hecho marcó que tomase la decisión, posiblemente ya hace rato lo estaba pensando. Recuerden que su esposo ya hacía parte de una organización por los derechos de la comunidad afrodescendiente que era la NAACP y ella decidió entrar. Habló con el presidente en ese momento, el presidente de la organización, Ed Nixon, y él empezó a decirle que ella tenía que ir a capacitar jóvenes, adolescentes, niños en el entendimiento de los derechos civiles, y ella empezó a hablar con muchos jóvenes, a capacitarlos, y ya llevaba mucho rato en esto. Entonces, ¿qué pasó? Que no todos los blancos, mujeres y hombres, pensaban igual. Todos eran así corticos de cabecita, pues bruticos, que se pusieran de racistas, porque sí, habían personas como una mujer que se hizo muy amiga de ella, una mujer blanca, tanto que inclusive ella financió un retiro donde por un fin de semana se reunieron personas blancas, personas afros, todos en conjunto a entender lo absurdo que era la segregación, y Rosa Parks fue. 2 años después, ya estamos entrando en los 50, Rosa Parks ya era un miembro activo de esta organización, ya estaba también cansada, aburrida. Entonces pille lo que pasó. El 1 de diciembre de 1955. Voy a narrar la historia como la cuentan muchas personas. Para el bus. ¡Hey, maestro! Y el bus pasó, se montó, sacó su monedita, pagó su pasaje, se fue hasta la última puerta, la de atrás, le abrieron la puerta, se montó, que por ahí es donde montaban las personas afro, se sentó en las sillas que eran para las personas afrodescendientes. Tan normal, todo muy bien. El bus siguió gritando, burro de puta, le dieron el pase en un paquetecito, que me va a llevar hasta la casa de su mamá, o que lleva ganado, que bueno, lo normal que pasa en un bus. Bueno, 3 cuadritas más adelante, y se monta una persona blanca, no se montaron 10, se montó uno, y coge el conductor, mira para atrás y dice, 4 negros que se paren. Se pararon 3, pero Rosa Parks no se paró, y no me voy a parar y punto. Entonces el conductor se enojó, dijo, ¿qué está? No, ese es mi bullo, man. Y cuentan que él estaba que le pegaba de la raya que él mantenía. Yo voy a llamar a la policía. Yo, llámela. La llamo yo que yo tengo minutos, que tengo un plancito con claro. Tío, la llamé de puta. ¿Qué número es? Llegó la policía y todo el mundo, perro, ¿qué pasa en ese bus? Y llega la policía y le dice, mamita, ¿que usted qué? Le dijo, ¿que yo qué? ¿Que usted no es que levantar? Y dijo, no me quiero levantar. Se fueron para la comisaría. Eso ocurrió y se regó por toda la ciudad. Eso fue así en bombas. ¡Pum! Hubo gente que cuentan que se
quedó trasnochando sacando panfletos, contando lo que había ocurrido. O sea, todo el mundo se empezó a movilizar y dijo, no más. Quizás fue el momento en que masivamente todos estaban ya tan cansados y dijeron, no más. Te cuentan que cuando llegó Rosa Parra a la comisaría y le dijo a los oficiales, le dijo, vasito con agua y escúpale a más. Y que le dijeron que no, que el agua es solo para los blancos. Ya al rato que le permitieron hacer la llamada, es un derecho. Llamó a su esposo, entonces que su esposo lo primero que le preguntó fue, ¿le pegaron? Le dijo, no, no me pegaron. Ah, bueno, menos mal. La dejaron salir esa noche, pero le dijeron que en 5 días iba a hacer el juicio por desacato a la ley. Listo, eso se quedó así. Ya que la sueltan y todo el mundo se movilizó. Esa noche nació la decisión de generar un boicot contra esta empresa de autobuses. Las personas afro no nos montamos más en autobuses. Si va a seguir ocurriendo esa segregación tan berraca, tan estúpida, tan tonta, entonces nosotros nos hacemos a un lado. Quizás el primer caso, la primera manifestación que hizo Mella, que demostró que se podía sin violencia, que se podía a través de la movilización masiva demostrar que el racismo era una estupidez, fue el caso de Rosa Parks. Esto motivó a que toda la comunidad de Montgomery, Alabama, se uniera y generara el boicot. Y al lunes siguiente, en las paradas de buses, todas las personas afro empezaron a irse caminando para sus trabajos. Se iban caminando, se iban en bicicletas. Hubo personas blancas que no estaban de acuerdo con el racismo. Ofrecieron sus vehículos para ir a recogerlos, para que no usaran el transporte público. Durante 381 días duró todo este boicot al servicio público. Inclusive cuentan que muchas personas se iban y arrancaban a llover e iban cantando como para sentirse con calor de cantar y alegres. Historias de lo que ocurrió un montón. Son personas que se levantaban muchísimas horas antes, cocinaban y cocinaban y cocinaban y se paraban por todas las carreteras. Persona afro que pasaba, tome sanduchito, que coma bocadillito, que es que cuando uno está caminando quema calorías y no hay nada mejor que el bocadillo y la panelita. Hágame caso. Todos se unieron a partir de la resistencia, pero una resistencia no violenta. Entonces, ¿qué pasó? Un mesecito después de haber arrancado el boicot, no solamente echan a Rosa Parks de su trabajo, sino que también despiden a su esposo. Pero entonces esto no los iba a detener. Ella comenzó a trabajar como secretaria del presidente Ed Nixon, el presidente de esa asociación que les cuento. Listo, eso fue un primer acto, pero luego vinieron otros actos y ya actos violentos. Uno de ellos, un día arrasaron con la casa de él. Cuentan que cuando pasó eso le quemaron todo, que todo el mundo entró a buscar dónde estaba y era que ella estaba dentro de su cocina barriendo, le habían quebrado una vajilla y era una vajilla de la iglesia y que entonces ella estaba recogiendo todos esos pedazos, que luego después de que ocurrió eso hicieron una colecta para recuperar el dinero para la vajilla, consiguieron todo el dinero, volvieron a comprar otra vajilla para la iglesia. Entonces le bombardearon la casa a Martin Luther King, le bombardearon la casa a Ed Nixon, le bombardearon la casa a Rosa Parks y todo eso pasó y ninguno de esos actos hizo que ellos flaquearan. Y fíjate pues lo que pasó, empezaron un montón de actos. Por ejemplo, habían momentos en que se organizaban y decían vamos a irnos para restaurantes donde solo atienden a blancos y vamos a exigir nosotros como afros que nos atiendan. Obvio nos van a decir que no, que no me vende por ser yo afro. Bueno, y salía y volvía. Mejor y me vendí un poquitico de café con leche. Que no, que voy yo negro, que no. Bueno, si le decían que no, ellos volvían y entraban. Y así durante todo el día. Su única acción era insistir y resistir. Hasta que ya llegaba el dueño del restaurante y lo sacaba violentamente. Y eso hacía que quedaran delante de todo el mundo como los violentos. Con actos así de simplemente resistir, insistir. Pero para esto cuentan que hubo meses en los que se entrenaron psicológicamente en casas donde se insultaban. La resistencia iba a ser una resistencia psicológica, también física, porque los golpeaban y los trataban mal y todo. Cuentan que Rosa Parks tenía un amigo y el hijo de este amigo fue acusado injustamente porque decían que él había violado a una chica blanca. Tenía 17 años este pelado y al final no se pudo hacer nada, lo llevaron preso y 4 años después murió en la silla eléctrica. Esto hizo que muchas personas, al ver la magnitud, lo complejo que era también, muchos se fueron, entre ellos también se fue un hermano de ella, se fue a otro lugar donde no pasara nada. Entonces 381 días pasaron de este boicot. ¿Qué pasó? Que vea, esta empresa obviamente se dieron cuenta que la mayoría de sus ingresos venían de nada más y nada menos que las personas afrodescendientes, que era más o menos un 70-80% de los que usaban el transporte. Entonces, ¿qué pasó? Que la empresa quebró y después de un año de boicot, el gobierno de los Estados Unidos declaró ilegal la segregación en el transporte público. Ya era legal que las personas afro se montaran en un bus y usted se podía sentar en la silla que le diera la gana, en la que usted le diera la regalada gana. Adelante, atrás, podían llegar 10 blancos y usted no le tenía que dar el puesto a nadie, absolutamente a nadie. Entonces pasaron pues los años y recibió muchas galardones. La condecoraron de Washington, la Casa Blanca, que reconocieron que ella era una persona importante para
cambio social que tuvo Estados Unidos. Ella siguió pues como abanderada de muchos movimientos, enseñando en colegios, hablando, conferencias. Ella se fue a vivir a otro lugar, ya no estaba viviendo en Montgomery, sino que ya estaba viviendo en otro lado. Y en 1994, estando ella ya muy mayor, cuentan una historia que llegó una vez su man a robar, se metió, cuando él entró a robarle, ella estaba sola, ella era una anciana, ella muy seria, cogió y lo miró, él la increpó, él la amenazó con un revólver y le dijo, entrégamelo todo. Ella le dijo, usted no sabe quién soy yo. Y él dijo, no, yo no sé que usted, entrégamelo todo. Y la agredió y se fue. Entonces ella se quedó como, que le pareció muy loco que una persona también de su comunidad y todo no reconociese, o sea, que posiblemente nunca se ha dado cuenta de la magnitud de lo que ella hizo en su época. El man lo metieron a la cárcel, le contaron después a quién había él agredido y todo, y él quedó como, perro, pues yo no sabía, me da vuelta, pero yo no sabía. Ya lo que le impactó fue el hecho de que no se diera cuenta de quién era él. Triste de que no contaban la historia en los colegios y toda la vuelta. Y ella aún seguía viva en esa época y todo. Bueno, ella murió en el 2005. Muere el 24 de octubre del 2005. Parks falleció en su apartamento en Detroit. Ya vivía en Detroit, Michigan, a la edad de 92 años. Ya estaba muy vieja. Allá el año anterior le habían diagnosticado una demencia progresiva y fue enterrada, o sea, fue velada, perdón, en el Capitolio de Washington, la capital pues, de Estados Unidos. Fueron más de 50,000 personas. Un boleo. Ella fue la primera mujer y la segunda persona afroamericana en ser velada en el Capitolio de Washington. Luego la enterraron al lado de su esposo y al lado de su madre, que ya también habían fallecido, en el cementerio en Detroit. Y en el mausoleo, poco después de la muerte de ella, esa capilla pasó a llamarse como la capilla Rosa L. Parks. Y bueno, gente, esa fue la historia muy resumida de Rosa Parks, como la chispa que ella fue y su acto. Ella fue la chispa, pero no fue ella sola lo que lo generó, sino que fue la unión de todos. Espero que les haya gustado mucho, gente. Los aprecio un montón. Chaito. Chao. Check the mic and make sure it sound right, boys.